curso. Les habla Emerson Oyola. Tengo asignado los roles de director y tutor del curso. Este curso de Geopolítica y Desarrollo Humano nos va a permitir a nosotros poder entender, poder apropiarnos acerca de cómo es que se produce esa configuración del poder económico y político a nivel mundial y cómo precisamente ese poder termina influyendo en las condiciones de vida de las personas, es decir, en el desarrollo humano. De ahora en adelante, cuando nosotros escuchemos el término de geopolítica, inmediatamente asociémoslos a conceptos como el territorio, los recursos, el clima, las fronteras, la posición geográfica, el poder económico, poder político. Y cuando hablemos de desarrollo humano, nos estamos refiriendo a las condiciones de vida de las personas, a sus capacidades, a sus derechos. Este curso tiene la particularidad de que si ustedes prenden el televisor y se ponen a ver noticias, seguramente van a encontrar que Estados Unidos nuevamente aumentó los aranceles a todo el mundo, que se encrudeció la guerra en Ucrania, que aumentó la migración a Estados Unidos, que Colombia impuso aranceles del 30% a Ecuador como represalia porque ellos también nos pusieron aranceles a nosotros, que se encrudeció la guerra por allá nuevamente entre Irán e Israel. Todo eso son factores de geopolítica. Son factores de geopolítica que nos permiten a nosotros contextualizarnos acerca de lo que está pasando a nivel mundial con este tema y con el curso. O sea, esa es una de las invitaciones que le hago a que tratemos siempre de contextualizar todo a lo que está pasando hoy en día, que es algo que nosotros podemos evidenciar a diario. Entonces, digamos que eso es una de las cuestiones bonitas que tiene este curso, la posibilidad de poder palpar diariamente lo que está pasando con la geopolítica a nivel mundial y cómo eso termina influyendo en el desarrollo humano. ¿Me confirmas, por favor, Yair, que me estás escuchando bien y que estás viendo la pantalla? Sí, tutor, lo estoy escuchando perfectamente y estoy viendo la diapositiva, pues el PDF que se está mostrando. Este curso está diseñado para que los estudiantes del programa de economía desarrollen competencias en el análisis crítico de los conceptos de geopolítica y desarrollo humano y en la evaluación de su impacto sobre las dinámicas económicas, políticas y sociales, tanto a nivel local como global. A través de un enfoque interdisciplinario, el curso proporciona herramientas conceptuales y metodológicas para comprender cómo las relaciones geopolíticas afectan los procesos de desarrollo humano y cómo las decisiones económicas y políticas inciden en el bienestar de las poblaciones, especialmente en un contexto de globalización. El curso está compuesto por 3 créditos académicos. Es un curso habilitable, quiere decir esto que si ustedes al finalizar el periodo tienen una nota que está entre 2 y 2,99, van a tener la posibilidad de habilitar el curso. Pero bueno, esa no es la idea es que al final todos terminemos aprobando este curso y ojalá con notas excelentes. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que vamos a abordar en el desarrollo de este curso? Son 3. El primero de ellos es reconocer los conceptos de geopolítica y desarrollo humano, atendiendo su relación con la economía y su impacto en los territorios. Este resultado de aprendizaje es el que vamos a abordar en el día de hoy y es el que estamos desarrollando actualmente en la tarea número 2. En un momento yo verifico que efectivamente estamos grabando. Jóvenes, los invito a que estemos consultando permanentemente la agenda del curso, a que no dejemos para última hora ese aporte en el foro tan importante, tan significativo, porque con base en ese aporte y en esa retroalimentación que se les hace, es que ustedes pueden ir construyendo ese documento final en los mejores términos. Recuerden que Tutor, faltando 3... qué Perdón, pena, ¿cómo? qué pena lo interrumpo, tutor. Es que yo estuve revisando la rúbrica, pero no vi, pues, no, personalmente no identifico cuál de los, ahí en la, qué pena, en la guía donde están las bibliografías, no identifico cuál es el libro como tal para uno hacer la tarea, el trabajo. Listo, es que no es uno, en realidad son varios. Ya ahorita miramos
en qué consiste en realidad la tarea. Gracias. Al final, espero que terminemos aclarando esa duda. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba, la idea es que ustedes estén consultando permanentemente la agenda, que no dejen para última hora los aportes en el foro, que existe un chat donde hay comunicación sincrónica permanente con ustedes. Revisen la agenda de acompañamiento del tutor para que lo contacten en ese horario. Esta agenda también se les compartió a ustedes en el foro general del curso. Acuérdense que la actividad que estamos desarrollando ahora es independiente. El hecho de que sea independiente no quiere decir que no van a realizar aportes en el foro. Como les decía, es muy importante que ustedes realicen esos aportes para que ese trabajo de ustedes pueda ser retroalimentado, cosa que ya al final el trabajo que vayamos a subir vaya prácticamente con el visto bueno del docente y nos garantice una excelente nota. El tema que vamos a abordar en esta primera webconferencia, entonces, tiene que ver con la conceptualización histórica de la geopolítica. Vamos a aprender, a comprender, a analizar qué es la geopolítica, qué es el desarrollo humano, cuál ha sido esa historia de la geopolítica, la historia del desarrollo humano, cómo influye la geopolítica en el desarrollo humano y cómo el desarrollo humano termina influyendo en la geopolítica a través del poder que esto significa para algunos países. Vamos a estar en capacidad, por ejemplo, de entender que existen países como Suecia, por ejemplo, que si bien no tienen un gran poder militar, una ubicación geográfica estratégica, son países que a nivel mundial es reconocido por todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y eso le da cierto prestigio y poder a nivel mundial. Entonces, vamos a poder entender que no es solo el poder político y la cuestión geográfica la que termina determinando el poder de las naciones, sino que también lo que tiene que ver con el desarrollo humano influye en la geopolítica. Vamos también a analizar algunas teorías del concepto de geopolítica para darnos cuenta que muchas de esas teorías tienen aplicabilidad hoy en día. O sea, la conducta de los países actualmente, sobre todo de las grandes potencias, se pueden enmarcar dentro de esas diferentes teorías que se han postulado a lo largo de la historia con relación a la geopolítica. Pero miremos entonces qué es la geopolítica. La geopolítica nosotros podemos definirla como la disciplina que estudia la relación entre la geografía, es decir, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, el territorio, la ubicación estratégica y el poder económico y político de los estados. Analiza cómo los factores territoriales influyen en las decisiones de política internacional, en los conflictos, las alianzas y en la distribución del poder global. Esa posición geográfica de los países, esos países que son ricos en recursos naturales, que tienen una ubicación estratégica, esto termina incidiendo, digamos, en el poder de negociación o el poder político y económico que estos países tienen a nivel mundial. Y desde ya, por ejemplo, le hago un cuestionamiento para que pensemos en el desarrollo de todo el curso. ¿Por qué, por ejemplo, Colombia, que tiene una posición geográfica privilegiada, que es un país rico en recursos naturales, aquí tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos grandes extensiones de tierra para cultivar, para la ganadería, tenemos ríos por montón, también encontramos algunos minerales raros, estratégicos? ¿Por qué si nosotros tenemos todo eso, geopolíticamente nosotros no somos tan importantes y tan influyentes a nivel mundial? ¿Por qué será, por ejemplo? A ver, ese es uno de los puntos de análisis que ojalá podamos responder al finalizar el curso. ¿Qué pasará aquí en Colombia? ¿Por qué a pesar de que nosotros tenemos todos esos aspectos que influyen en lo que es la geopolítica, no hemos podido sacarle provecho a eso? Profe, yo pues opino, pienso que uno de los principales es el manejo inadecuado de los recursos, porque aunque hay muchos recursos abundantes, hay poco entendimiento de cómo utilizarlos a favor. Entonces muchas veces se termina regalando a terceros los beneficios.
Miren que si hablamos de posición estratégica, nosotros somos de los pocos países en el mundo que tiene costa en dos océanos, ¿cierto? Sí, señor. Pero habría que ir a mirar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Pacífico. Los puertos que nosotros tenemos en el Pacífico, ¿cómo están? ¿Sí será que esos puertos, por esa posición estratégica que tiene, por ejemplo, Buenaventura, vayan y analice, por ejemplo, cómo está la cuestión del desarrollo humano en Buenaventura? Entonces, miren que no hay concordancia, ¿cierto? Sí, señor. Pues hay poca inversión realmente para lo que hay para ofrecer. ¿Será que la parte política y el manejo de, que se le da a eso tiene también mucho que ver? Claro, tutor, porque de igual manera se supone que la parte política es la que se toma las decisiones que influyen en el desarrollo. Y si hay malas decisiones, malos manejos, pues yo supongo que no va a haber desarrollo. Es correcto. De pronto, digamos que eso es así uno de los males endémicos de este país. Aquí hemos padecido de la guerra desde los inicios de la República y la corrupción que nos está matando también, la parte política. Seguramente si aquí tuviéramos mejores políticos, mejores gobernantes, seguramente pudiéramos sacar un mejor provecho a esa parte geopolítica. Pero ese es solo un punto de vista, o sea, ustedes pueden argumentar otras cosas que también son válidas. Hablemos un poco acerca de la historia de la geopolítica. El término de la geopolítica como tal fue introducido a finales del siglo XIX por Rudolf Yellen, quien era un político por allá que pertenecía al Parlamento de Suecia. Yellen define la geopolítica como la ciencia que estudia el Estado como un organismo geográfico. Para él el Estado deja de ser una entidad jurídica o política para convertirse en un organismo vivo. Y como todo organismo puede nacer, crecer, desarrollarse e incluso morir. Si es un organismo el Estado, entonces necesita las condiciones necesarias y favorables para poder desarrollarse. Y dentro de esas condiciones necesarias y favorables está lo que es el territorio, los recursos. Digamos que Yellen fue el primero en introducir ese aspecto geográfico en lo que tiene que ver con la delimitación del Estado. Para él, el territorio no era simplemente ese espacio físico donde se desarrollaba el Estado, sino que el territorio era lo que determinaba el poder de los países. Después, en el siglo XIX y mediados del siglo XX, aparecieron otros autores. Ahí tenemos, por ejemplo, a Friedrich Reiser, quien era un etnólogo alemán. Reiser propuso la teoría del espacio vital. El espacio vital para Reiser era el territorio de los países. Este señor afirmaba en sus postulados que cuando ese territorio de los países no era lo suficientemente amplio para garantizar la supervivencia del Estado, los estados prácticamente estaban en la obligación y necesidad de extender sus fronteras más allá de su territorio para garantizar la supervivencia, el acceso a los recursos, la seguridad. Miren lo tremendo de los postulados de este señor, que en su época fueron acogidos por nada más y nada menos que por Adolfo Hitler. La Primera y Segunda Guerra Mundial tuvieron ese trasfondo de que Alemania, según estos señores nazis, estaba casi prácticamente en la obligación de extenderse más allá de sus fronteras, de conquistar otros países, como lo postulaba este señor Reiser, quien afirmaba además que los estados grandes y poderosos iban a terminar absorbiendo a los pequeños y pobres. Era una necesidad casi que estructural de los estados extenderse para garantizar su supervivencia. Les pregunto a ustedes, analicémonos con lo que pasa hoy en día. ¿Será que hoy en día vemos esa conducta en algún país o en algunos países? Pues, tutor, en estos momentos todos los países se quieren expandir, por ejemplo, Rusia con Ucrania, el problema que hay ahorita de que Estados Unidos también quiere invadir pues, digámoslo así, los recursos de Venezuela.
eso, eso también lleva a que hayan conflictos internos. Miren que Estados Unidos hace poco, este señor Trump afirmó que Estados Unidos necesitaba apoderarse de Groenlandia para poder seguir extendiéndose. Imagínense ustedes eso. La guerra en Ucrania también tiene este trasfondo, ¿cierto? Y lo que efectivamente lo que comentan, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa por allá en Israel con el conflicto con Gaza. También tenemos la teoría de Hartford Mackinder, la teoría de Harlan o el corazón continental. Él afirmaba que quien controlaba el centro de Eurasia controlaría el mundo. Este señor Mackinder dividía el mundo en tres regiones. Por un lado, lo que él consideraba como el corazón continental, que estaba conformada por Rusia y parte de Europa del Este. Por otro lado, la isla mundial, que estaba conformado, según él, por Europa, Asia y África. Y por el otro lado, las islas periféricas, que estaban conformadas por lo que es América, lo que es Australia, Japón. Él afirmaba que el país que estuviera en la capacidad de controlar este corazón continental iba a ser capaz de controlar la isla mundial y por lo tanto iba a ser capaz de controlar el mundo. Por eso en esa época adquirió gran importancia lo que tiene que ver Rusia y Europa del Este. Esos países adquirieron preponderancia a nivel mundial porque según Mackinder eran países que tenían una riqueza considerable en recursos, lo que era gas, petróleo. Por otro lado, tenemos a Alfred Mahan de Estados Unidos. Este señor hablaba de la importancia del poder naval en el dominio mundial. Para él, los países o el país que estuviera en capacidad de controlar los mares iba a estar en capacidad de controlar el comercio mundial y por ende iba a ser capaz de tener una preponderancia mundial o internacional. Estas teorías, digamos que de este señor Mahan, nosotros podemos evidenciarlas actualmente con la política exterior de Estados Unidos. Miren que Estados Unidos es el país prácticamente que controla los mares. ¿Por qué lo controla? Por ese gran poderío militar que tiene. Lo mismo que pasaba por allá hace unos siglos con la Armada Invencible de Inglaterra, digamos que pasa hoy con los Estados Unidos, la Armada Invencible de los Estados Unidos. Por eso este país que tiene esa capacidad de controlar los mares, que tiene la capacidad de detener un buque que va por allá a llevarle petróleo a Venezuela o hacer lo que ellos quieran, en pocas palabras, controlan los mares. En el siglo XX, la geopolítica mundial fue dominada o controlada por lo que tiene que ver con la Guerra Fría. La Guerra Fría se inició una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y se produjo entre Estados Unidos y Rusia. Digamos que lo que había más era un conflicto ideológico, el capitalismo versus el comunismo. Esa cuestión ideológica fue lo que dominó el aspecto, la esfera de la geopolítica en gran parte del siglo XX. Por un lado estaba Estados Unidos con la democracia, con el libre mercado, con la propiedad privada de los medios de producción, y por el otro lado estaba Rusia con un partido único, con una economía planificada por parte del Estado, con la propiedad por parte del Estado de los medios de producción. Los países se aglomeraron en dos polos. Unos en lo que tiene que ver con la OTAN, ahí estaban todos los que estaban del lado de Estados Unidos, y otros en lo que era el Pacto de Varsovia, ahí estaba la antigua Unión Soviética y los países socialistas de Europa como Rumania, Bulgaria, Hungría. ¿Cuándo finalizó esa Guerra Fría? Finalizó cuando se disolvió la Unión Soviética por allá en el 1991. Digamos que en ese lapso de 1991 hasta inicios del siglo XXI,
ya no hablábamos de bipolaridad, sino de unipolaridad. ¿Por qué? Porque el único país que, digamos, que quedó preponderante a nivel mundial fue Estados Unidos. Fue la única superpotencia que lideraba en esos momentos sin ninguna contrapartida de peso, por decirlo así. Pero ya en el siglo XXI aparecieron otros actores importantes. Entonces apareció China, apareció la Unión Europea, hacerle como contrapesa a los Estados Unidos. Ya estos países o estas grandes superpotencias ya pelean es por la economía, la tecnología, la energía, la seguridad. Vemos, por ejemplo, cómo está esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Vemos, por ejemplo, cómo la cuestión de la guerra en Ucrania, estos países se unieron a Ucrania para enfrentar a Rusia. Aunque yo diría que a pesar de que existen estas otras potencias, se siguen aglomerando en dos grandes bandos. No sé qué opinen ustedes. Los que están por un lado, Estados Unidos con la Unión Europea, y Rusia y China, que siempre están como junticos, siempre lo que dice uno lo apoya el otro. Digamos que se siguen evidenciando esos dos bandos, ¿cierto? Se supone que sí, tutor. Entonces miren que eso es lo que domina la geopolítica mundial, los dos bandos, la Unión Europea. Miren que la Unión Europea, y eso tiene que ver también con geopolítica, adquirió preponderancia precisamente cuando se constituyeron como un bloque. O sea, ellos adquirieron ese poder de negociación y esa influencia tremenda a nivel mundial, fue como Unión Europea como tal, no los países por separado, sino ese bloque de la Unión Europea, que siempre está apoyando a Estados Unidos y China, Rusia, Irán, Corea del Norte, todo eso que se hacen por acá del lado de Rusia y China. Miremos cuáles son los factores claves de la geopolítica. Entonces, lo que yo les decía, siempre que pensemos en geopolítica, pensemos inicialmente en factores geográficos, lo que tiene que ver con la ubicación, sobre todo la ubicación estratégica de los países. Por ejemplo, como Panamá. Panamá es un país que tiene definitivamente una ubicación estratégica y que eso le ha dado preponderancia a nivel mundial. Irán también tiene una ubicación estratégica. Irán, por allá, en Irán está lo que es el estrecho de Hormuz, que es un paso obligatorio para casi el 20%, la mayoría del petróleo que se consume a nivel mundial tiene que pasar por ahí. Las fronteras también determinan los aspectos geopolíticos. Miren lo que está pasando actualmente con las fronteras, miren que determina quiénes son nuestros vecinos, pero también quiénes son también nuestros enemigos, ¿cierto? Sino que se lo digan a Israel, que tiene de vecino por allá jamás. Miren lo que está pasando actualmente con Colombia y Ecuador, el problema que nosotros tenemos, esa guerra fría, por decirlo así, que hay entre Ecuador y Colombia actualmente. Ecuador le aumentó los aranceles a Colombia y Colombia le respondió con la misma moneda actualmente. El clima también tiene que ver con esos factores geográficos, los recursos naturales, toda esa disponibilidad que haya de lo que es gas, petróleo, oro y todos esos recursos necesarios para la supervivencia de los estados. Pero también influyen aspectos económicos, como lo que tiene que ver con el acceso a mercados, el control de rutas comerciales, la dependencia de materias primas. Miren que nosotros, digamos que también eso es algo a analizar. Nosotros, digamos que no dependemos de materias primas, pero sí dependemos de lo que tiene que ver con la tecnología, ¿cierto? Nosotros no producimos tecnología en Colombia, sino que tenemos que importarla. O sea, tenemos que esa dependencia tecnológica del mundo. Nosotros somos una economía casi que extractiva, agrícola. Desde siempre nos hemos caracterizado por eso. Los factores políticos también influyen en lo que tiene que ver con la geopolítica, la estabilidad interna, las alianzas, los tratados comerciales, todos esos aspectos internacionales, la diplomacia, pero también influyen aspectos militares, como la capacidad de defensa, el poder nuclear, bases estratégicas.
Miren que todo este aspecto militar es lo que da gran preponderancia a países como Estados Unidos, Rusia, que son países que no solamente tienen capacidad nuclear, sino que además tienen poder nuclear. Y eso, sin lugar a duda, le da un gran peso en todo lo que tiene que ver con el poder a nivel mundial. Estados Unidos, que tiene bases estratégicas en todo el mundo. En los 5 continentes tiene base Estados Unidos. Es, digamos, el único país del mundo que puede hacer eso. También tenemos aspectos tecnológicos como la innovación, la ciberseguridad, el control de datos, las redes, aspectos culturales e ideológicos, lo que tiene que ver con los valores, las religiones, sistemas políticos que generan alianzas o tensiones. Estos factores culturales o ideológicos, aunque ustedes no lo crean, son el trasfondo de muchas guerras que se viven actualmente en el mundo. La guerra por allá en el Medio Oriente entre Israel y todos estos países tiene un trasfondo ideológico. Ahí más que nada lo que está en lucha es ese trasfondo ideológico entre por un lado los árabes y los judíos. Bueno, estas son las principales teorías de la geopolítica que ya les mencioné. La teoría de Mackinder, quien afirmaba que quien domine el corazón de Eurasia controlará el mundo. La teoría del poder marítimo de Mahan. El determinismo geográfico de Reinser. El territorio y los recursos definen el poder de los estados, afirmaba este señor. Tenemos algunos ejemplos de geopolítica de hoy en día. El Medio Oriente, miren todos los aspectos geopolíticos que ocurren por allá en el Medio Oriente. Allá, ¿qué es lo que está en juego? El control del petróleo, el gas, las tensiones entre esas potencias regionales, Arabia Saudita, Irán, Turquía, y la inclusión de otros países que tienen también sus pretensiones por allá en esas tierras, como Estados Unidos, Rusia, China. Digamos que el Medio Oriente es como un avispero, allá se encuentran todos. Todos estos países tienen intereses allá. El mar del sur de China, que es sin lugar a duda uno de los puntos más estratégicos hoy en día en el mundo, porque por ahí circula gran parte del comercio mundial. Ahí existen disputas territoriales por islas, rutas comerciales, claves. Ahí están disputas con China, Japón, Corea del Sur, tienen intereses por allá, Estados Unidos también patrulla todos esos mares. La guerra en Ucrania, que aunque no creamos, inició por allá en el 2022. Miren que ya estamos en el 2026. Muchos preveían que esa guerra no iba a demorar ni un mes y miren ya todo lo que llevamos. ¿Por qué? Porque esto no fue simplemente un choque entre Rusia y Ucrania, sino fue un choque entre Rusia y Occidente, choque entre Rusia y por el otro lado Estados Unidos y Europa que apoyaron a Ucrania. Sin ese apoyo seguramente esa guerra se hubiera terminado como lo vaticinaban muchos en un mes. El Ártico, la competencia por rutas marítimas y recursos naturales debido al deshielo. Esta parte del Ártico, por esto era que Estados Unidos afirma que ellos necesitan tanto a esa isla de Groenlandia, precisamente para poder controlar esas rutas que se están generando marítimas debido al deshielo que se está produciendo en los polos. En Latinoamérica, bueno, acá tenemos también tensiones por recursos naturales, el litio, el petróleo, la Amazonía, la influencia de China y Estados Unidos en la región que cada vez es mayor. Aquí digamos que también estamos divididos en bandos. Por un lado, los que están con Estados Unidos, que son casi todos los países que, digamos, tienen la ideología de la derecha, y por el otro lado, los países que están con la izquierda que se amontonan por allá del lado de China y de Rusia, ¿cierto? Entonces miren cómo esos países tienen gran influencia por acá en la región. Miremos el otro gran polo de análisis del curso y es lo que tiene que ver con el desarrollo humano. ¿Qué es eso del desarrollo humano? Porque el desarrollo humano es un enfoque que va más allá del crecimiento económico. Se centra en ampliar las oportunidades, capacidades y libertades de las personas
para llevar una vida digna y plena y fue introducido y difundido por el Programa de las Naciones Unidas. Este desarrollo humano actualmente se mide con el Índice de Desarrollo Humano. Miren que, bueno, y como lo vamos a ver ahorita, el desarrollo humano no es necesariamente el crecimiento económico, sino que involucra otros aspectos. ¿Cómo ha evolucionado este concepto de desarrollo humano a lo largo de la historia? Por allá en las décadas de 1940 a 1970, el desarrollo se asociaba principalmente al crecimiento económico, al PIB per cápita. O sea, se decía que si un país tenía un PIB per cápita alto, eso ya de por sí era un indicador de desarrollo humano y que ese país tenía un buen indicador de desarrollo humano. Si el crecimiento económico era alto, el desarrollo humano también necesariamente tenía que ser alto. Pero miren que en realidad las cosas no son así, ¿cierto? Por eso a partir de 1980 empezaron a generar críticas a este enfoque. ¿Por qué? Porque la realidad permitía evidenciar otra cosa. Pueden haber países que son ricos, que tienen un PIB per cápita alto, pero sin embargo las condiciones de desarrollo humano no son las mejores. Es decir, no necesariamente el crecimiento económico todo se ve reflejado en el desarrollo humano, porque ahí entran otros factores que tienen que ver principalmente con la capacidad de los gobiernos. Hay países como por acá los nuestros, pues, si nosotros miramos por ejemplo Colombia, que como yo les decía, analizaba al principio, somos un país rico, pero no toda esa riqueza se ve reflejada en el desarrollo humano de las personas. Hay países, por ejemplo, en el África que tienen un PIB per cápita alto, pero usted vaya y mire cómo está el desarrollo humano de ese país. Lo que sí está claro es lo siguiente: sin crecimiento económico no puede haber desarrollo humano. Es decir, si una economía es pobre, necesariamente las condiciones de desarrollo humano van a ser pobres. Si una economía es rica, va a tener la capacidad de invertir esa riqueza en el desarrollo humano, es decir, en mejorar las condiciones de salud, las condiciones de educación, del acceso a los servicios de las personas. Es decir, se necesitan los recursos, se necesita el desarrollo económico para que haya desarrollo humano. En 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó el primer informe sobre el desarrollo humano, liderado por aportes por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen. Surge el Índice de Desarrollo Humano. En la actualidad, en el siglo XXI, el desarrollo humano se entiende como un proceso integral que incluye sostenibilidad, igualdad de género, derechos humanos, participación ciudadana y libertad. Miren que ya el desarrollo humano se mide como algo integral, o sea, ya se analizan otros factores que van más allá de lo que tiene que ver con la parte monetaria, con la parte como tal de los recursos. Entonces, las principales teorías del desarrollo humano, tenemos la de Amartya Sen. El desarrollo consiste en ampliar las libertades y capacidades de las personas para llevar la vida que valoran. El índice de desarrollo humano, que combina salud, educación e ingresos para medir el progreso. Este índice se calcula con base en estos tres aspectos: salud, educación e ingresos. Miren que si bien es cierto se incluyen los ingresos, se incluyen otros aspectos como tienen que ver con la salud y la educación. También tenemos la teoría del desarrollo sostenible, que busca ya integrar crecimiento económico, equidad social y cuidado ambiental. El enfoque de derechos humanos, que considera el respeto y la garantía de los derechos como base del desarrollo. Y la teoría del capital humano, que valora la inversión en educación y salud como motor de productividad y bienestar. Estos son ejemplos de desarrollo humano a nivel mundial. Por aquí tenemos a los países nórdicos que yo les mencionaba, ahí está Suiza, Noruega, Finlandia, que estos son países que a nivel mundial son ejemplos en lo que tiene que ver con el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque en estos países la salud o el modelo de salud es un ejemplo en cobertura, lo que tiene que ver con la educación, la equidad en términos generales.
por acá, por estos lados, Costa Rica es un país que ha evolucionado mucho en lo que tiene que ver con el desarrollo humano y hoy en día en Latinoamérica este país es un modelo exitoso por priorizar educación, salud y sostenibilidad ambiental. En Colombia se han presentado avances significativos en la reducción de la pobreza, cobertura educativa, aunque persisten desigualdades regionales y problemas de equidad. Nosotros, si analizamos, por ejemplo, los resultados de este gobierno en materia de desarrollo humano, hay cosas que mostrar. O sea, uno puede ser muy crítico de este gobierno, pero en lo que tiene que ver con esta parte, hay indicadores que muestran que efectivamente el desarrollo humano ha mejorado. O sea, por un lado, si nosotros, por ejemplo, miramos el desempleo, ha bajado. La pobreza monetaria ha disminuido. La mortalidad infantil ha disminuido. La mortalidad de la madre también ha disminuido. Entonces hay cosas que se pueden mostrar que evidencian que efectivamente las condiciones de desarrollo humano en Colombia han mejorado en este gobierno. Existen por allá los países del África subsahariana como Kenia, que son países que sin lugar a dudas tienen grandes desafíos en materia de salud, educación y que muestran definitivamente índices de desarrollo humano muy bajos. Miremos entonces, ya sabemos qué es el desarrollo humano, qué es la geopolítica, miremos cómo se relacionan entre los dos conceptos. Vamos a empezar entonces a analizar cómo es la relación entre geopolítica y desarrollo humano. Entonces, por un lado tenemos lo que es con los recursos y bienestar. La geopolítica determina quién controla los recursos estratégicos como la energía, el agua, alimentos, rutas comerciales, y el desarrollo humano depende del acceso equitativo a esos recursos para garantizar la salud, educación y calidad de vida. O sea, un país que tiene acceso a esos recursos va a ser un país que sin lugar a dudas va a poder garantizar mejores condiciones de vida para sus personas. El poder político y la equidad social. Las tensiones y alianzas geopolíticas influyen en las decisiones económicas. Las sanciones, los tratados, las inversiones, estas decisiones repercuten directamente en la equidad social dentro de los territorios, ampliando o reduciendo brechas de desarrollo. Miren, por ejemplo, muchos afirman que la situación que pasa en Venezuela, que pasa en Cuba, no es tanto por la parte política, sino por las sanciones que tienen impuestas estos países, por el bloqueo que les tiene Estados Unidos. Las alianzas, lo que yo les decía de lo que pasó con la Unión Europea en conjunto, cuando se configuraron en ese bloque, es un bloque muy sólido que ha permitido mejorar las condiciones de vida y desarrollo humano de los países que conforman esta alianza o este bloque. La globalización y oportunidades. La geopolítica en un mundo globalizado define flujos de comercio, migración, tecnología. El desarrollo humano se beneficia cuando esos flujos generan empleo, educación, movilidad social, pero puede verse afectado si estos flujos, si estas migraciones son negativas y pueden incidir de forma negativa en lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Los conflictos y la vulnerabilidad. Los conflictos geopolíticos, las guerras, el terrorismo, las disputas territoriales, sin lugar a dudas que afectan el desarrollo humano, ¿cierto? Si no, miremos lo que está pasando, por lo que pasaba en Gaza, o sea, las condiciones tan dramáticas en que vivían esas personas por esa guerra que ellos estaban librando por allá con Israel. Sin lugar a dudas, las guerras y las tensiones entre países terminan afectando el desarrollo humano. Resumiendo entonces, la geopolítica impacta el desarrollo humano a través del acceso a recursos, conflictos y migraciones, políticas internacionales, inversión y cooperación. Miremos cómo impacta ahora el desarrollo humano a la geopolítica. Ya sabemos cómo la geopolítica impacta el desarrollo humano, pero ahora miremos lo contrario, cómo impacta el desarrollo humano a la geopolítica. Por un lado, lo que tiene que ver con la fortaleza de los estados. La fortaleza de un Estado no solamente se la da su poder militar, sino además las condiciones de desarrollo humano de las personas de esos países.
Y es por eso, como yo les decía, que estos países nórdicos, lo que es Suiza, Noruega, Dinamarca, si bien es cierto, no son países que tienen grandes ejércitos, tienen ubicaciones estratégicas o cosas por el estilo, lo que los hace fuertes a ellos a nivel mundial, es que estos países siempre son considerados modelos, que tienen un poder de negociación superior a muchos otros países, es precisamente por las condiciones de desarrollo humano que tienen estos países. Estos países, la salud, la educación, el acceso a servicios, son modelos a nivel mundial. El poder blando. Estos países que tienen un desarrollo humano significativo no atraen a la fuerza a los otros países o a las otras personas, sino que los reclutan precisamente por esa imagen que ellos proyectan. No es fuerza militar, sino es esa fuerza, digamos, que les da la capacidad de que las condiciones de salud son buenas, la educación es buena, la seguridad es excelente, y eso atrae migraciones para esos países. La movilidad social y las migraciones. Estos países con amplio desarrollo humano producen que los ciudadanos de otros países quieran radicarse en ellos. O sea, cuando esta movilidad social trae aspectos positivos, cuando estos países logran absorber de forma positiva esta migración, esto sin lugar a dudas va a terminar repercutiendo en las condiciones de desarrollo humano. Por el contrario, los países que tienen desarrollo humano precario, en estos países las personas, por el contrario, emigran hasta otros países. La equidad social y la estabilidad política también influye en las condiciones geopolíticas de los países. Un país que tenga una equidad social considerable, donde que sea un país donde las instituciones son respetadas, un país donde no haya conflictos internos, donde no haya guerras internas, protestas, marchas, seguramente estos países van a tener una preponderancia geopolítica superior a aquellos otros países que sí las tienen. ¿Por qué? Porque estos países que presentan todos estos problemas internos, sin lugar a dudas, tienen que dedicarse exclusivamente a resolver la cuestión doméstica, ¿cierto? Y a resolver esa cuestión doméstica les impide tener esa preponderancia geopolítica a nivel mundial, que también puede ser el caso si nosotros miramos también lo de Colombia, o sea, lo que pasa aquí, por ejemplo. Miremos cuáles son esos principales problemas geopolíticos que se disputan hoy en día. Pero cuéntame, Yair, ¿cómo vas? Tutor, muy bien, por acá prestando la atención un poco. ¿Qué otros ejemplos de geopolítica conoces tú a nivel mundial? A ver, que te suenen así. Pues tutor, la verdad, yo casi no veo televisión como tal, pero digamos, la disputa que tienen en Taiwán, creo que es por la de Estados Unidos y China por la isla de Taiwán, que es por ese ente tecnológico que hay en ese lugar, por esa disputa tecnológica. ¿Eso también aplica en geopolítica? Sí, sí, tiene mucho que ver, ¿cierto? Miren que por ahí ya tiene también intereses Estados Unidos, quien apoya a Taiwán. Digamos que Taiwán se independizó de China y China ahora otra vez quiere como que recuperar ese territorio. Sí, andan todos detrás de ese gigante tecnológico. Ahorita todo lo que manda la demanda es la inteligencia artificial y según he visto por ahí, ellos tienen las máquinas o los componentes para crear esos microchips que son lo que ahorita está mandando la parada en drones, en todos los temas tecnológicos. Mire, si nosotros analizamos la relación, por ejemplo, bueno, entre geopolítica y desarrollo humano, lo que le comentaba, ¿por qué nosotros no hemos podido sacar esas ventajas geopolíticas que tenemos y que eso se vea reflejado en el desarrollo humano de las personas? No lo hemos hecho, ¿cierto? No hemos podido estar en capacidad de realizar eso. Profe, yo pues pienso que no, porque de igual manera, aunque no se debe, prevalece mucho el interés propio. Entonces, antes que el interés colectivo.
Y muchas personas pues primero toman sus decisiones en base a sus intereses propios. Y creo que también eso ha hecho una brecha entre el desarrollo humano y la geopolítica, porque todas las decisiones o todo el desarrollo que se quiera hacer primero es para uno y después para los demás, pienso yo. El gobierno, o sea, para ti el problema ha sido nuestros gobernantes. Pues se supone que sí, porque si ellos son los que realmente proponen leyes, aprueban y desaprueban, y si hubo un tema tan complicado, digamos, como el alza en el salario mínimo y tal, que ha sido un gran revuelo en este momento, porque unos proponen que se va a acabar el capital, otros proponen que se van a acabar las empresas, otros proponen que las empresas se van a ir, pero ninguno propone que eso va a haber un beneficio. Entonces, desde allí viene para mí un problema, porque si miramos al Congreso, cuánto se gana un congresista en base a cuánto se gana un empleado, podemos decir que un congresista vale lo que valen, póngale unos 20 o 30 empleados, por así decirlo, en base a su salario. Sí, y hay congresistas que son bachilleres. Ponte en la Pues tarea de averiguar cuántos son bachilleres. no, pues es lo que he Los visto por hay. ahí, eso se lo pasan como por la galleta, porque muchos que están allá no tienen título, otros son por favores, otros son por familia, y otros que realmente están allá por mérito, son muy contados realmente. Miren que nosotros no hemos podido sacar provecho primero, que esa parte geopolítica se refleje en la parte económica, porque ese digamos que es el flujo. Lo geopolítico afecta a lo económico y lo económico afecta al desarrollo humano. ¿Por qué? Porque si no hay recursos económicos, no va a haber plata para invertir en salud, no va a haber plata para medir en educación, para invertir en educación, para mejorar en términos generales las condiciones de vida de las personas. O sea, no hemos sido capaces de eso. Y a pesar de que existen los recursos, porque la economía colombiana es una economía sólida, a pesar de que existen los recursos, no hemos podido ser capaces de que todos esos recursos redunden en el bienestar de las personas. Si nos miremos, por ejemplo, lo que está pasando con la salud, que por Dios es un desastre lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y la plata ahí. Doctor, pues sí, y otro ejemplo, pues que yo creo que vendría de caso, no sé, es el caso que pasó con el hijo de María Fernanda Cabal, que pide subsidios siendo una persona privilegiada, y eso despoja que un campesino que realmente lo necesita pueda acceder a ellos. Entonces allí hay una brecha, porque más fácil se los aprueban a la gente que tiene poder que a la gente que realmente lo necesita. Sí, definitivamente nuestros gobernantes tienen mucho que ver con que nosotros, a pesar de que somos un país que lo tenemos todo, no hemos podido sacar provecho de esos recursos. ¿Por qué no? De pronto sí hemos podido sacar provecho, pero ese provecho se lo están como manifiestas precisamente unos pocos. O sea, la plata que estamos produciendo se la están acaparando, robando unos pocos y el pueblo nada. La inversión en el pueblo nada. Sí, Y tutor. que los de derecha, que los de izquierda, yo la verdad no he visto mucha diferencia entre derecha e izquierda, esto sigue lo mismo. La corrupción es la misma. Analicemos algunos principales problemas que se presentan hoy en día y que tienen que ver con la parte de la geopolítica, lo que tiene que ver con la desigualdad. Vamos a analizarlo a nivel global y a nivel local. A nivel local, es decir, en Colombia todavía existen brechas en acceso a la salud, a la educación, al empleo, con diferencias entre lo urbano y lo rural y entre diferentes grupos sociales. El acceso a la salud hoy en día casi que es un lujo en Colombia. La educación, a pesar de que se han implementado aumentos en la cobertura educativa, todavía sigue presentándose problemas en lo que tiene que ver con la educación para llegar a esa cobertura global que todos deseáramos.
y ni que se diga de las brechas entre lo urbano y lo rural, entre las condiciones de vida de las ciudades y los que viven en el campo. A nivel global también existen grandes diferencias entre países desarrollados, y en vías de desarrollo, en lo que tiene que ver con ingresos, tecnología y oportunidades. Yo diría que para resumir esta parte, cada vez los ricos son más ricos y cada vez los pobres son más pobres, sin que el mundo haya podido encontrar una receta para corregir esto. Cada vez más, un porcentaje más pequeño de la población se va haciendo más rico y un porcentaje más grande se va haciendo más pobre. Lo que tiene que ver con la gobernanza. En Colombia persiste la corrupción, la debilidad institucional, la baja transparencia que limitan el desarrollo humano. La corrupción, si nosotros analizamos problemas que nosotros hemos tenido toda la vida en Colombia, corrupción y violencia. Corrupción y violencia. Y eso no distingue de partidos de derecha, partidos de izquierda, eso ha seguido igual. ¿Por qué? Porque como decía un político por ahí, si usted compra para llegar allá arriba, pues si usted invirtió un dinero, pues lo tiene que terminar recuperando, ¿cierto? Los políticos o la política prácticamente es un negocio más en Colombia. Y eso es lo que está en el trasfondo de la corrupción, que los políticos no son políticos por esa cuestión de querer ayudar al pueblo, sino por hacerse ricos. O sea, no hay un político que diga que yo no quiero sacar provecho de esa condición. A nivel mundial existen instituciones internacionales poco efectivas, dominadas por potencias que imponen reglas desiguales. A pesar de que existen organismos como las Naciones Unidas, ahí existe el poder de veto. Existe un determinado grupo de países que son los que toman las decisiones y puede que 100 estén a favor, por ejemplo, de condenar a Israel por lo que está haciendo allá en Gaza, y si Estados Unidos ejerce el poder de veto que tiene, no se redacta una resolución condenando a Israel. Entonces miren cómo a nivel mundial, si bien existen instituciones, estas instituciones están gobernadas por los países más poderosos y ricos del mundo. O sea, ahí tiene poder de veto China, ahí tiene poder de veto Rusia. Y estos países terminan imponiendo reglas que son desiguales. Conflictos y violencia, bueno, ni qué decir de esta parte en Colombia, aquí persisten los grupos armados, el narcotráfico, la violencia política, étnica que afecta a las comunidades, y esto sí que afecta significativamente el desarrollo humano. Si no, miremos por allá lo que pasa en el Catatumbo, por allá en el Cauca, cómo este conflicto afecta la condición de vida de las personas. A nivel mundial, pues existen guerras, disputas territoriales, competencias por recursos que generan crisis humanitarias, inmigraciones masivas, pues la guerra en Ucrania que todavía está vigente, aunque no salga en la noticia, todavía Ucrania y Rusia están en guerra. Lo que pasa por allá en Israel y Gaza, que eso se apaga y otra vez se prende. Participación ciudadana. En Colombia existe escasa inclusión de comunidades en decisiones políticas y económicas, lo que provoca exclusión. A nivel mundial existe falta de representación equitativa de países pequeños en desarrollo en foros globales de decisión. Lo mismo que les comentaba, o sea, los países grandes son los que al final terminan imponiendo sus decisiones sobre aquellos países pequeños o pocos poderosos, digámoslo así, en la esfera mundial. La dependencia económica. En Colombia existen regiones dependientes de monocultivos o industrias extractivas que limitan su diversificación. Existe a nivel mundial también dependencia tecnológica y financiera de países en desarrollo hacia economías avanzadas. Miremos cuáles son las actividades que ustedes van a realizar en esta tarea 2, digamos que son
dos actividades. Por un lado es la construcción de una ficha de lectura. Entonces, tú me preguntabas, Jair, ¿cómo se hace esa parte? Existen diferentes bibliografías al respecto. Tú vas a seleccionar uno de esos libros, el que tú creas que es el más apropiado para analizar el tema de la geopolítica y el desarrollo humano, y con base en ese texto que tú seleccionas, vas a elaborar una ficha de lectura. O sea, en esa ficha de lectura te van a estar pidiendo aspectos como lo relacionado con la geopolítica, el desarrollo humano, te van a pedir definir algunos conceptos, te van a pedir que establezca cuál es la tesis del autor, cuáles son las ideas de texto con las que tú estás de acuerdo. En fin, la ficha de lectura te va a pedir ciertos criterios, te va a tocar hacer un resumen, te va a tocar plantear una tesis personal de esa lectura. Entonces tú vas a escoger uno de esos libros, uno de esos referentes bibliográficos que están ahí y con base en ese que escojas vas a hacer tu ficha de lectura. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor, ya lo estoy anotando acá, tutor. Entonces seleccionas una ficha de lectura, un libro para realizar la ficha de lectura. Y posteriormente Sí, sí, vas a elaborar señor. un póster ¿Un qué, visual, tutor? un póster, un póster, una especie de infografía. ¿Qué debe contener este póster? Deben aparecer los conceptos de geopolítica y desarrollo humano, mostrando su interrelación y su impacto en el desarrollo económico y social. Es decir, cómo se relaciona la geopolítica con el desarrollo humano y viceversa, cómo implica o cómo afecta el desarrollo humano la geopolítica. También en el póster se debe visualizar de forma clara cómo estos conceptos influyen en los problemas globales actuales. Para elaborar el póster va a utilizar imágenes, diagramas, gráficos para hacer como más bonito, más asequible y comprensible para el que lo va a analizar. Póster entonces debe ser atractivo, claro y fácil de entender para cualquier persona que lo lea. Lo puedes hacer en Canva, en PowerPoint, en Genial, en fin, existen muchas herramientas, ya esa herramienta es de libre elección por parte de ustedes. Eso sí, tener en cuenta que si van a anexar al trabajo el link de ese póster, verificar que sea público, que pueda abrir. Por ejemplo, me he encontrado con trabajos en otros aspectos que no hable el link. Entonces tienen que tener cuidado con eso de que cuando ustedes lo crean, pásenselo a un compañero o a alguien para que él lo abra. De pronto ustedes lo pueden abrir, pero un tercero, un segundo no lo puede abrir. Entonces verifiquen eso. Si van a anexar el link. ¿Cómo, tutor? Hay que compartir con los compañeros la No, no, ficha no, no. que No, uno no, no, escoja. te comentaba no, no lo del póster. El póster es como una especie de infografía que tú vas a hacer. Hay estudiantes que diseñan ese póster, por ejemplo, en Canva y no anexan la imagen, sino que anexan es un link. Y uno a veces va a abrir ese link y resulta que no abre el link. Entonces ahí toca colocarle a uno cero en ese punto, porque si el link no abre, pues ¿cómo hace uno para abrir, para ver lo que hicieron? Entonces, lo que le recomendaba es que si tú, por ejemplo, vas a hacer ese link, se lo pase a un compañero para que él lo abra primero antes de mandarlo a ver si lo puede abrir o que lo subas al foro. O sea, lo ideal es que lo subas al foro antes para que se pueda verificar si efectivamente puede abrir. Ah, listo, señor, gracias. Entonces, miren que son dos cuestiones individuales que deben hacer, la ficha de lectura y el póster. Teniendo en cuenta que el póster cumpla con todos estos requisitos, que la ficha de lectura esté con todos los puntos solicitados. No sé si tienes alguna otra duda, alguna pregunta, algún comentario, Yair. Doctor, le doy las gracias por el tiempo y por la dedicación igualmente. Yo sé que usted también hace un esfuerzo por estar ahí
Y nada, tutor, ahorita que me pega a hacer el trabajo, tal vez resulten otras dudas como la del inicio. Listo. Y estamos pendientes también de organizar un CIPA para seguir dialogando sobre geopolítica. Pues sí, señor, estaré atento para ello. Bueno, entonces si no es más, podemos dar por terminada esta primera web conferencia del curso de Geopolítica y Desarrollo Humano. Que tengan una feliz noche. Igualmente, tutor, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.